amplia la prevalencia en este país. Países también como Perú, que pueden ver un porcentaje del 33.1%, también muy importante. Ahora, países tan grandes como Brasil, que pues tienen una prevalencia del 13.3%, nada despreciable, pero pues también, ¿no? Es un número importante. Ahora, México. En México se ha determinado a través de este metaanálisis que hicieron del 6.9%. Sin embargo, en estudios epidemiológicos muy amplios que ya llevan más de 20 años, incluyendo pacientes como el estudio ISAC, ha determinado en su último corte que en México se llega a presentar una prevalencia desde el 8.7%. ¿Vale? Entonces, digamos, términos cerrados, ¿no? Tenemos uno entre 7 y otro casi 9. Entonces dejémoslo en 8%, tal cual nos decía su compañero Aldo. De 128 millones de mexicanos, que habíamos comentado que somos en el último censo, ¿cuánto es el 8%, doctores? A ver, 9 y algo. 9.5. 9.6. Ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces, digamos que tenemos aproximadamente en México, solo en México, 9 millones de asmáticos. ¿Recuerdan cuántos millones de pacientes con rinitis aparentemente somos en México? 24 millones. 24, ¿no? Aproximadamente. Esto pues obviamente se reduce bastante más el porcentaje, bueno, la incidencia total en números, porque también el porcentaje disminuye, ¿no? Sin embargo, imagínense de 24 millones a 9 millones. Esto es importante porque esos 24 millones, si no se manejan bien, cada vez se va a ir emparejando más el porcentaje de asmáticos y de riníticos, ¿no? Que esto, pues como ya revisamos el día de ayer en farmacoeconomía, pues no es tan conveniente. Entonces tenemos que incidir en la salud pública de nuestros pacientes para que también esto pueda tener impacto a nivel nacional, porque si no, la verdad es que va a llegar un momento en que asma y diabetes van a estar prácticamente a la par y ambas entidades, junto con todas las demás entidades patológicas que hay en nuestro país, pues nos van a llevar a la bancarrota como país, ¿no? Entonces no va a haber servicio médico que pueda subsanar tal cantidad de pacientes, ¿vale? Entonces esto para ver un poco la epidemiología y cómo están los porcentajes de asma, principalmente en América Latina. Ahora, ¿cómo la define la guía GINA, que también nos comentó su compañero Aldo? La guía GINA, al igual que la guía ARIA, es un grupo de trabajo, que se ha esforzado por unificar criterios diagnósticos, criterios terapéuticos, para que se pueda manejar al paciente asmático, igual en México, Estados Unidos, Perú, Brasil, Europa, Asia, Oceanía, en todos lados, ¿vale? Porque desafortunadamente hace algunos años, unos 15, 16 años, digo esto pues también a mí me tocó leerlo, no me tocó tanto vivirlo, pero era muy diferente la forma de manejar un paciente en México que en Londres, ¿no? O que en África o en alguna otra parte del mundo, porque no había una unificación de criterios tanto diagnósticos como terapéuticos. Entonces la guía GINA, la Global Initiative for Asthma, ha tenido una gran labor de unir, ¿no?, todas las sociedades de asma, la sociedad mexicana, la sociedad europea, la sociedad latinoamericana, y establecer criterios clínicos de diagnóstico, ¿vale? Entonces, la guía GINA define el asma como una enfermedad heterogénea, generalmente caracterizada por inflamación crónica de las vías respiratorias, ¿vale? Es tal cual la definición. Una enfermedad heterogénea generalmente caracterizada por inflamación crónica de las vías respiratorias. Y aparte de esta definición, nos comenta que el paciente va a tener o va a presentar un historial de sintomatología respiratoria. ¿Como cuál? Como las sibilancias, ¿vale? Es muy importante y es bastante común que el paciente acuda por sibilancias, ¿no?, en la consulta.
Ojo, las sibilancias predominantemente deben de ser expiratorias, ¿vale? Porque el problema en el asma no es tanto que pueda inspirar al paciente, sino que expire. ¿Por qué? Porque va a ir reteniendo aire por el proceso inflamatorio tan importante que se genera a nivel bronquial. El otro dato clínico importante es la falta de aire o la disnea. Bien. Opresión torácica. Ojo, doctores, es opresión torácica, no es dolor torácico. Si hablamos de dolor torácico, híjole, podríamos hacer muchísimos diferenciales con cualquier otra cosa. Díganme, ¿qué piensan cuando un paciente les dice, me duele el pecho, doctor? Infarto. Infarto, muy rápido. ¿Qué más? ¿Cómo primero no hipocondritis? ¿Qué más? Un tromboembolismo pulmonar. Creo que eso también lo dijeron algunos compañeros. Entonces podemos pensar cualquier cosa, ¿no? En el dolor torácico. Sin embargo, esto es muy importante que lo tengan en cuenta y que sepamos cómo interrogar. Porque si viéramos a un paciente y decimos, oiga, ¿y usted ha tenido presión torácica? Si el paciente, ¿cómo, doctor? No le entiendo, ¿verdad? Y eso si lo hablas, ¿no? La gran mayoría es, si no me entienden es porque no lo tienen. Pues no lo tengo. Entonces, aquí es muy importante la forma de interrogar la opresión torácica. Una forma bastante realizable, simple y sencilla, es interrogarle al paciente si en algún momento ha tenido la sensación de que su pecho esté apretado. ¿Cómo? Como si él estuviera acostado en el piso, en la cama, donde sea, y alguien estuviera de pie sobre su tórax, sobre su pecho, y que el peso de esta persona haga que apriete su caja torácica, que apriete su pecho. Así es una forma que hemos visto, estado aquí con nuestros estudiantes y con nuestros residentes incluso, y es la forma más sencilla que el paciente puede identificar a qué nos referimos con opresión torácica. Una vez que el paciente identifica la opresión, ya es más fácil, ¿no? Ya que definimos qué es opresión torácica con el paciente, en las consultas subsecuentes, pues ya es más fácil en el interrogatorio, ¿vale? Y tos. La tos regularmente sin accesos y frecuentemente predomina que sea productiva. ¿Vale? Ahora, toda esta sintomatología, así como habíamos visto la tetrada rinítica, ¿no? De obstrucción, rinorrea, estornudos, prurito, aquí también tenemos una tetrada, que es sibilancias, disnea, opresión y tos. ¿Vale? Estas manifestaciones de la tetrada bronquial, si así le queremos llamar, tienen dos características muy importantes, que van a tener variabilidad en el tiempo y la intensidad. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que seguramente su paciente en la noche tuvo una crisis asmática, se despertó incluso en la madrugada con sibilancias, ¿no? Que eran perceptibles por el paciente, tuvo opresión torácica y disnea. Y eso lo obligó a ir a consulta al siguiente día. Entonces llega con ustedes, digamos, a su centro de salud, ya ustedes en el servicio social, y les comento, doctor, yo me desperté en la noche porque no podía respirar, sentía que mi pecho estaba apretado y escuché un silbidito, un ronquido, que le hervía el pecho, gatitos en el pecho. Vaya, les pueden definir las sibilancias de muchísimas formas. Entonces, les comento esta historia clínica, ¿no? Sin embargo, al momento en que ustedes lo auscultan ambos semitórax, no perciben nada. Caray, pues murmullo vesicular norma audible, no ausculto nada, ningún agregado en ambos semitórax. Esto no implica que el paciente pues, les esté mintiendo, ¿no? Seguramente lo tuvo y remitió, ¿no? Remitió. ¿Y esto qué significa? Que la expresión clínica es variable. Eso también, otro claro ejemplo es el momento de hacer una espirometría, ¿vale? ¿Por qué? Porque el paciente llega con clínica sugerente de asma, a la exploración decimos, ok, bueno, pues no le ausculto a algún agregado, ¿no? Pero le haremos la espirometría. Y en el momento de la espirometría, sale una espirometría normal. ¿Qué decimos? Ya se descartó el diagnóstico de asma. No, doctores. ¿Por qué? Porque en este momento probablemente su paciente está normal, ¿vale? Tomen en cuenta que una espirometría es como la toma de una cifra de tensión arterial, ¿vale?
La cifra de tensión arterial les mide en ese momento, en el momento en que ustedes están determinando la tensión de los vasos sanguíneos, en un momento muy específico. Es como si uno de mis maestros nos decía, es como si ustedes le tomaran una foto de su presión arterial, ¿no? En ese momento estuvo 110/70, normal. Y es un paciente hipertenso, ¿no? Que ha llegado con clínica de hipertensión. ¿Eso nos descarta la hipertensión? Pues no, ¿vale? Ya no sé cómo vayan entre los criterios diagnósticos, pero probablemente hay que repetirlo, ¿no? El paciente sentado 5 minutos, más de 3 determinaciones, o enviarle algún estudio que nos valore las cifras de tensión arterial al menos por 24 horas, ¿no? Un MAP, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿vale? La espirometría es algo similar. ¿Por qué? Porque la espirometría nos determina en un momento en específico cómo está la función pulmonar, ¿vale? El hecho de que en un momento en específico la función pulmonar esté normal no implica que pueda llegar a tener en algún momento del día o de su evolución esta limitación variable del flujo aéreo respiratorio. Por eso es que se sugiere en la mayoría de guías de diagnóstico y tratamiento que la espirometría se haga de forma secuencial. ¿Por qué? Porque en algún momento seguramente vamos a poder observar o definir que nuestro paciente tiene obstrucción al flujo aéreo respiratorio. Bien, entonces estas son las características definitoras de asma, ¿vale? Que son una enfermedad heterogénea, con inflamación crónica de las vías aéreas, que puede tener su paciente sibilancias, disnea, opresión, tos, que estas manifestaciones clínicas van a ser variables en el tiempo y la intensidad, y que es conveniente demostrar la limitación variable del flujo aéreo respiratorio. ¿Bien, doctores? Ahora, ¿qué factores de riesgo se han determinado, se han encontrado? Lo que hemos platicado también desde rinitis, ¿no? Y prácticamente desde el inicio del curso. Los antecedentes genéticos y familiares. ¿Y esto por qué? Pues porque si tenemos atopia familiar, seguramente nuestro pequeñín o nuestro paciente adulto pues es portador de esta misma atopia, ¿vale? Ahora recuérdenme ustedes, compañeros, doctores, ¿qué porcentaje de riesgo tiene un paciente, el hijo de mamá y papá con asma o con alguna enfermedad alérgica? ¿Qué riesgo tiene el producto de ser alérgico? Doctora Diana. Si uno de los padres tiene una probabilidad del 30 al 40%, y si es de los dos padres, tiene una probabilidad del 50 al 70%. Ok, muy bien, doctora Diana. 50 al 70%. Imagínense por los dos. Y por uno, pues prácticamente un volado, ¿no? 30 al 50%. Entonces, es un riesgo importante, ¿no? Siempre pues, es parte de la historia clínica preguntar antecedentes familiares. Y si tenemos un paciente con clínica de asma, pues habrá que interrogar si algún familiar directo de primera línea ha presentado, ¿no? Mamá, papá, hermanos, hijos, alguien, porque con uno que lo presente tenemos un riesgo de hasta el 50%. Entonces, eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Ahora, hablando de asma, la obesidad es un factor importantísimo. De hecho, hay un fenotipo de asma y obesidad. Y deshonrosamente, pues México tiene un lugar muy importante a nivel mundial en obesidad. ¿Saben qué lugar tenemos a nivel infantil y en adultos? Primer lugar, ¿no, doctor? ¿En qué grupo etario, doctor? En infantil. Infantil. Primer lugar en el infantil. ¿Y en los adultos, doctora Yailin? En los adultos es el segundo lugar, según sí. Así es. Gracias, doctores. Entonces, imagínense, primer lugar infantil. Es que tenemos que trabajar mucho en esto. Y segundo lugar en adultos. Y esto es importante porque un paciente con obesidad que tenga un índice de masa corporal de 30 o más, es un paciente que va a estar en un estado proinflamatorio de forma persistente. Todo el panículo adiposo es proinflamatorio.
Y esto pues va a ser una lápida más para nuestro paciente porque aparte de tener el proceso inflamatorio mediado por un fenotipo, un inmunotipo TH2, también va a estar presentando inflamación asociada al pedúnculo adiposo, que regularmente es TH1. Entonces, son pacientes que realmente son complicados de manejar. Nosotros ya lo veremos ahorita más adelante en fenotipos y endotipos. La prematurez también es un factor que pues, siempre va a estar presente. Y díganme, doctores, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede al paciente prematuro? ¿Qué han revisado? La decisión en pediatría. ¿Qué se imaginan? ¿Por qué será la prematurez un factor de riesgo en los pacientes con asma? Doctora Cris Moreno. Porque los pacientes prematuros no desarrollan todavía su sistema respiratorio y entonces dependiendo del grado de qué tan prematuros son, mayor es el riesgo de que no producen factor surfactante en sus pulmones. Ok, muy bien. Entonces, un factor importante es la falta del desarrollo pulmonar, ¿no? Ahora, ¿qué más? Aparte del desarrollo pulmonar, ¿qué más? Doctor José Armando. No recuerdo muy bien por qué tiene que ser bastante. Lo escucho muy entrecortado, doctor, perdón. ¿Ya me escucho bien ahí? Doctor. Sí. Adelante, a ver si lo escuchamos mejor. Ok, bueno, hasta donde yo recuerdo tenía que ver con el factor surfactante. Que hasta esta semana, de verdad, no recuerdo qué semana, el bebé prematuro pues no lo produce como tal. Ok. Bueno, igual, ¿no? Desarrollo pulmonar. Perfecto. ¿Qué más? Doctora Cris. También por el grado de maduración inmunológico del bebé, porque es más propenso a adquirir infecciones, también dependiendo del tipo de nacimiento, si fue bueno, en este caso es cesárea, obviamente, pero el ambiente intrahospitalario. Ok. ¿Y a qué se refiere con el ambiente hospitalario? A que, por ejemplo, si no se tiene el suficiente cuidado, los bebés son propensos pues a enfermarse más o a contagiarse de forma más fácil. Entonces, también el paciente prematuro, aparte de tener pues, un sistema pulmonar clásico, poco desarrollado, tiene tendencia a la infección. Y esto porque ya habíamos comentado que a partir de la semana 32 de gestación es cuando hay el incremento en el cual se triplica o cuadriplica incluso la cantidad de IgG que puede pasar a nivel placentario. Entonces, también pues esto disminuye inmunidad del paciente y pues lo predispone a infecciones, ¿no? Y si su paciente prematuro tiene infecciones, ¿qué es lo que vamos a hacer como médicos? Pues administrar antibióticos. Ok. ¿Quién comentó lo de los antibióticos? Ay, yo, Daniela. Ok, doctora Daniela. Entonces, si administramos antibióticos, doctora Daniela, ¿qué va a suceder con esta aplicación de antibióticos? Regularmente aplicamos antibióticos de amplio espectro, ¿no? Ya lo verán, probablemente cuando vean internado, pero ¿qué va a generar este manejo de antibióticos de amplio espectro, doctora? Pues quizá podría generar resistencia bacteriana. Resistencia bacteriana. Pues, podría ser, no está común, pero podría ser. ¿Qué más, doctora? Pues también inmunosupresión. Inmunosupresión, sí, inmunosupresión indirecta, ¿pero por qué? Pues al estar utilizando antibióticos de amplio espectro, nos
estamos atacando pues las bacterias patógenas como tal, sino también las de la flora normal bacteriana. Ok, muy bien. Así es, doctora, perfecto. A ese punto quiero llegar. Muchas gracias, doctora Daniela. Entonces, pues imagínense que su paciente prematuro va a tener las alteraciones propias de la edad gestacional, ¿no? Disminución del desarrollo pulmonar, neural, gastrointestinal, metabólico. A eso le añadimos la inmunodeficiencia asociada a la prematurez, por una deficiencia de la IgG transplacentaria. A esto le añadimos procesos infecciosos importantes en algunos casos. A estos procesos infecciosos también le podemos añadir la multiinvasión, que el paciente regularmente se intuba para aplicar surfactante, se ventila, ¿vale? Incluso podemos llegar a continuar con la ventilación invasiva, ¿no? A través de una cánula traqueal. Se le coloca un catéter umbilical o un catéter subclavio, o cualquier tipo de abordaje intravascular, ¿no? Todo esto, pues, esta multiinvasión también les predispone. Y la antibioticoterapia, que regularmente se ocupa de amplio espectro, también pues esto va a cambiar la microbiota, el microbioma del paciente, ¿no? Y esto también tiene importancia porque regularmente nuestra microbiota es antiinflamatoria, ¿vale? Nos protege. Sin embargo, cuando aplicamos antibióticos de amplio espectro, barre con todo, ¿no? Como bien comenta su compañera Daniela. No solamente el patógeno, sino que no es patógeno y que sí nos ayuda, ¿no? a un proceso antiinflamatorio también se lo lleva. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Muchísima más reactividad, ¿vale? Mucho más que nuestras células inflamatorias se desarrollen más fácilmente. Eso también es un factor de riesgo dentro de la prematurez. Y entonces tenemos un paciente multiinvadido, séptico, con antibióticos de amplio espectro. ¿Ustedes qué creen que suceda con la alimentación? A lo mejor no todo por las terapias intensivas pediátricas, pero regularmente cuando tenemos un paciente grave, un paciente en terapia intensiva, desafortunadamente lo más común que se llegan a hacer en las terapias es el ayuno profiláctico. ¿Para qué? Realmente, y hoy por hoy se está tratando de modificar estos aspectos del ayuno aparentemente profiláctico, ¿no? Porque se ha demostrado que el ayuno no tiene nada de profiláctico. Al contrario, hay pautas de inicio de la alimentación, ya sea leche materna o sucedáneo, ¿no? Obviamente lo ideal es leche materna, pero si no, con el sucedáneo a mínimas cantidades. ¿Por qué? Porque esta alimentación temprana del paciente nos va a ayudar a regenerar esta microbiota antiinflamatoria del paciente, ¿no? Entonces, nuevamente, si tenemos un paciente multiinvadido, prematuro, hipoplásico, infectado, que ocupamos antibióticos de amplio espectro y aparte lo dejamos en ayuno, pues estamos marcando el camino, ¿no? Para que se genere un proceso inflamatorio de forma persistente. Muchas veces, dentro de la resistencia de pediatría, yo me acuerdo que una resistencia de pediatría nos preguntamos, ¿este niño por qué no mejora? ¿No? Ya tiene el catéter bien puesto, está bien ventilado, tenemos antibióticos de lujo, ¿no? Y no mejora. Ya a la retrospectiva, pues sabemos, ¿no? Que no mejora porque también el tubo digestivo pues no se está estimulando, y esto es parte importante de la salud del paciente. Entonces, un niño prematuro no es nada más que nació chiquito y pesó poco, ¿no? Un niño prematuro implica muchísimas cuestiones. A esto también de la prematurez tenemos las infecciones virales, ¿no? Que también el niño prematuro tiene tendencia a un incremento de infecciones virales, principalmente por el virus sincitial respiratorio. Tanta predisposición tiene que incluso ya hay anticuerpos monoclonales que ayudan para disminuir el proceso infeccioso por este virus. Y virus en general, cualquier virus también es un factor de riesgo para que nuestro paciente pueda llegar a generar sibilancias de forma recurrente. Y por último, factores ambientales. La contaminación, que ha ido en incremento desafortunadamente en los últimos años, de forma industrial o no industrial, ¿no? Como el humo de tabaco,
también ha tenido un repunte bastante importante y que ha sido un factor generador, ¿no? Porque va a generar cambios epigenéticos. Y estos cambios epigenéticos, que en efecto pues no modifican la lectura del ADN, pero sí van a modificar la acetilación, desacetilación, metilación, ¿no?, de las histonas. Y esto pues, sí puede llegar a generar cambios en la expresión de ciertas enfermedades, como las enfermedades alérgicas. ¿Bien? Ahora, respecto a los cuadros clínicos, hay que tener en cuenta que hay pacientes que tienen datos que van a incrementar la probabilidad del diagnóstico y hay algunos que nos van a disminuir la probabilidad. ¿Cuáles son los que nos van a incrementar la probabilidad de que realmente sea un diagnóstico de asma? Pues uno de los más importantes es las sibilancias, la dificultad para respirar, disnea, la tos y la presión torácica, ¿no? La tetrada bronquial. Sin embargo, lo ideal es que sea más de un síntoma, ¿no? O sea, sibilancias y disnea, sibilancias y tos, sibilancias y opresión, cualquiera de estas combinaciones. Pero idealmente más de uno, ¿vale? Un solo dato, híjole, sí sería muy importante buscar algún otro diferencial, ¿no? Pero si tenemos dos o más síntomas, la verdad es que esto incrementa de forma sustancial la probabilidad de asma. Que estos síntomas, que estas molestias tengan mayor importancia durante la noche o temprano, ¿no? Igual regresamos a la frecuencia de presentación de rinitis. Son más importantes tanto rinitis y asma en la mañana, estuvimos todo el tiempo durante la noche en contacto con el alérgeno, más importante, que son los ácaros, o en la noche, que estuvimos en exposición continua durante todo el día con los diferentes alérgenos que puede haber en el medio ambiente. Que estos síntomas sean variables en el tiempo y la intensidad. Bien. Y también es algo bastante común que la sintomatología puede ser provocada por infecciones virales, por los exacerbantes de asma, así se conocen. ¿Cuáles son? Las infecciones virales, el ejercicio, la exposición hacia los alérgenos, cambios en el clima, la risa o irritantes, ¿no? ¿Alguien de ustedes conoce a alguien que tenga carcajadas, que tenga episodios de risa importantes y que termine su risa con tos? ¿Alguien ha visto, conocido o les ha pasado? Doctor Dulce. Sí, pero es una fumadura que empieza a reírse y de repente ya empieza con tos y ya se pone roja y no puede respirar. Ups. Pues sí, eso demuestra solamente la hiperactividad bronquial, que también se presenta en los pacientes con hábito tabáquico que tengan EPOC. Doctora Yaelin, ¿había levantado la mano? Sí, bueno, también mi papá, como es asmático y ríe mucho, termina un ataque de asma. Ese es un desencadenante. Bien, doctora. Doctora Cris Moreno. Sí, cuando mi abuelito se ríe, después de cierta cantidad de risas, comienza a toser y se pone rojo. Y uno de mis tíos que tiene asma y que aparte es fumador, porque dice que solo así, también empieza a reír y casi se termina, ahora sí que acostando para poder seguir respirando. Sí, la verdad es que esto es bastante frecuente. Gracias, doctora. Es bastante frecuente y es un desencadenante. Hay pacientes, ¿no? La verdad es que es bastante desafortunado, que como nos comenta su compañero, ¿no? Están carcajeándose y de repente tienen los accesos de tos, o empiezan con sibilancias y ¡pum!, detona en una crisis asmática. Entonces, pues ahí también la importancia de la enfermedad, ¿no? Y que el paciente se conozca y sepa qué hacer en caso de una crisis. ¿Bien? Entonces, todos estos datos nos incrementan la probabilidad del diagnóstico. Ahora, ¿qué datos realmente pues no son tan compatibles o nos podrían llegar a disminuir la probabilidad del diagnóstico? Que el paciente presente únicamente tos, solamente tos, sin algún otro dato respiratorio, ¿no? O sea, el paciente que solamente tiene tos y no tiene sibilancias, ni disnea, ni opresión. Entonces habrá que hacer una semiología muy específica de la tos, ¿no?
y un diferencial asociado. Que tenga producción crónica de esputo, ¿okay? Que el paciente tenga disnea, dificultad para respirar, y que le pueda llegar a asociar con mareos, aturdimiento, parestesias. ¿A qué les suena esto, doctores? ¿Y qué entidad clínica les podría llegar a sonar esto de disnea, mareos, aturdimiento, parestesias, pérdida del estado de alerta, síncope? ¿A un EBC? A un EBC puede ser, ¿no? Puede ser un EBC. ¿Qué más? Algo bien sencillo y bien común en la población en general. ¿No? ¿Han escuchado el síndrome vascular? Ansiedad también puede ser. Sí, también es la gran simuladora, ¿no? La ansiedad. Y también el síndrome vasovagal, doctores. El paciente que tiene un incremento del tono vagal, pues, regularmente puede llegar a presentar esto: disnea, mareos, aturdimiento, parestesias, síncope o sensación de desmayo. Y regularmente solamente está asociado a este incremento en el tono del nervio vago. O vagotónicos también se les llega a llamar. Y pues solamente requieren medidas especiales, medidas de cuidado. Entonces habrá que tener todo esto en cuenta, ¿no? Dolor de pecho, como les comentaba hace rato. Paciente que les refiera dolor de pecho, es conveniente hacer la diferencia si es dolor o sensación de pecho apretado o presión torácica, ¿sí? Porque el dolor es otra cosa, el dolor de pecho es otra cosa. Y puede ser cualquiera de las entidades que ya previamente habíamos repasado. O disnea, que se llega a inducir por ejercicio con una inspiración ruidosa, ¿vale? Y esto ahorita está siendo bastante común porque pues, después de un año de confinamiento, la verdad es que la gran mayoría de la población pues, no realizó alguna actividad física. Ahorita que ya están reiniciando actividades y que pues, se están exigiendo más en cuanto a la capacidad física, ¿no? A todo este entrenamiento cardiovascular, pues pueden llegar a tener esta respiración ruidosa, una respiración agitada, y pues no va asociada a algo más que la condición física, ¿no? La condición cardiovascular del paciente, que conforme vaya mejorando, conforme vaya realizando mayor actividad física, tolerancia, pues va a mejorar su capacidad, ¿no? Y esta respiración ruidosa va a ir disminuyendo, pero obviamente por esto se llega a asociar. Entonces, si su paciente tiene alguno de estos como única presentación, pues, bueno, habrá que hacer algún diagnóstico diferencial pues más dirigido. Para la exploración física, pues fíjense que la gran mayoría de pacientes asmáticos que ustedes lleguen a ver o a revisar, dar nada. Pues es bastante común que el paciente asmático llegue a consulta, le interroguemos y a lo mejor en el mes tuvo 1 o 2 episodios de sibilancias o de disnea, tos o presión. Sin embargo, en el momento de la consulta, pues no se llega a percibir nada de la auscultación, ¿no? Es lo más común, ¿no? Hasta un 70% de casos la auscultación es normal, la exploración. ¿Qué es lo que más frecuente podemos llegar a observar o a auscultar en nuestro paciente con asma? Las sibilancias. Las sibilancias deben ser expiratorias, que en algunas ocasiones pueden estar ausentes o ser tan discretas que solamente se pueden percibir con la expiración forzada y continua. Entonces, en ese momento es cuando nosotros podemos llegar a detectar una sibilancia que regularmente son meso o teleexpiratorias, ¿no? A la mitad o al final de la expiración. Hay casos en los que el paciente llega con tórax silente. ¿Qué significa esto? Que, pueden no escuchar sibilancias, pero sí se va a escuchar el murmullo vesicular. Sin embargo, en estos pacientes no auscultamos ni siquiera el murmullo vesicular. Entonces el paciente llega literal con silencio respiratorio. ¿Vale? Y esto es una verdadera urgencia, hay que atenderlo inmediatamente, hay que rescatar al paciente, porque si no puede llegar a generar alteraciones muy importantes que pueden generar una parada cardiorrespiratoria. Entonces, son pacientes realmente rojos, ¿no? Son pacientes que hay que tener
mucho cuidado con ellos. Hace como 2, 3 meses tuvimos aquí en el servicio un paciente que llegó con tórax silente. Lo escuchamos y literal no se escuchaba nada. Le iniciamos tratamiento de rescate y a los 20 minutos que lo volvimos a auscultar, se escuchaba una orquesta en sus pulmones. Ambos hemitórax tenían sibilancias respiratorias diseminadas, importantes, que ocupaban toda la expiración, ¿no? Eran proto-mesotele expiratorias. Y obviamente el paciente fue mejorando, fuimos incrementando o mejorando las medidas de rescate, hasta que después de 2 horas el paciente mejoró sustancialmente. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay pacientes que realmente llegan con alteraciones importantes que requieren manejo de forma importante. Ahora, si su paciente a la auscultación presenta crepitantes o sibilancias inspiratorias, pues realmente esto no es característico del asma, ¿no? Piensen en algo más, un proceso neumónico o que tengan sibilancias por alguna otra magnitud, ¿no? Asociadamente regularmente un cuerpo extraño, ¿no? Sobre todo en los pacientes pediátricos. Entonces habrá que ser un poco más específico en el interrogatorio si que nos encontramos con estas características. Y recuerden, ¿qué porcentaje de pacientes asmáticos también pueden presentar rinitis alérgica? El 80%. Exacto. Hasta el 80% de asmáticos pueden llegar a presentar rinitis alérgica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer también como parte de la exploración y del interrogatorio? Pues la dirección hacia rinitis, ¿no? Oiga, usted ha presentado la tetrada, ¿no? Estornudos, rinorrea, obstrucción, prurito, o si tiene datos únicos, o sea, obstrucción unilateral o bilateral de forma continua, pues revisar o buscar poliposis nasal. Sobre todo si su paciente les refiere que en algún momento tuvo manifestaciones de asma cuando consumió una aspirina, ¿no? El ácido acetil salicílico. Esto nos daría, la hipersensibilidad al ácido acetil salicílico más la poliposis nasal y el asma nos daría una entidad muy específica, aunque antes era conocida como triada de Samter o enfermedad de Samter. Actualmente se conoce como enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina o por AINES, EREA, así se llama. Entonces también habrá que hacer interrogatorio y ponerlo como parte de la exploración física. Ahora, ¿qué componentes vamos a ver implicados en la patología? La realidad es que hablar de asma es hablar de una interacción bastante importante y extensa, como no tienen idea, de diferentes células y estructuras del cuerpo humano, ¿vale? Es tan compleja que hay tomos completos de fisiopatología de asma, ¿vale? Sin embargo, bueno, habrá que reconocer qué estructuras, qué componentes van a estar implicados. De células y elementos estructurales, pues obviamente el epitelio bronquial, la musculatura lisa bronquial, células endoteliales, fibro y miofibroblastos, como nervios colinérgicos, ¿no? De la vía aérea. Si ustedes se dan cuenta, muchos de los medicamentos que revisaremos más adelante van dirigidos al control de las manifestaciones en estos órganos, ¿no? Y en estas células. Células inflamatorias, obviamente pues linfocitos T, mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, células dendríticas, macrófagos y células pulmonares neuroendocrinas. ¿Sí? Moléculas que tienen relevancia, como quimiosinas, los histinilocotrinos, la histamina, el óxido nítrico, prostaglandinas y citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento, el factor estimulante de colones de granulocitos monocitos, la linfopoietina estromaltímica, la interleucina 1 beta, interleucina 4, 5, 13, 25, 33. Si se dan cuenta, pues la gran mayoría de ellos son de un perfil THE2. Y las alarminas, ¿no? Que ya habíamos revisado y que en asma tienen un papel bastante importante. También el paciente, sobre todo a la edad pediátrica, puede llegar a presentar mecanismos de hiperrespuesta bronquial, con una contracción excesiva del músculo liso de la vía respiratoria. También va a generar un desacoplamiento de la contracción de la vía aérea, engrosamiento de la misma a través de la vía aérea
y nervios sensoriales sensibilizados, ¿no? De tal forma que al estímulo mínimo, como el estímulo de la risa, el paciente puede llegar a generar una hiperrespuesta bronquial, ¿no? O lo que le conocemos como hiperreactividad bronquial, ¿vale? Y también presenta mecanismos de obstrucción de la vía aérea, como la contracción importante y severa en algunos casos del músculo lisobronquial, edema de la vía aérea, hipersecreción de moco, sobre todo por un incremento en el tamaño y en el número de las células caliciformes, las células de Goblet, que van a ser productoras de moco. Y todo esto nos va a conllevar a cambios estructurales de la vía aérea, lo que se conoce como remodelación de la vía aérea. Y entonces, para la remodelación de la vía aérea implica la interacción de todos estos componentes que hemos visto en la diapositiva y que repasaremos en las siguientes diapositivas, para que, a final de cuentas, un proceso inflamatorio no controlado puede llegar a generar cambios estructurales que en la gran mayoría de veces ya son irreversibles y van a generar alteraciones clínicas de forma persistente. Y dentro de la patogenia del asma, pues habrá que comprender diversas situaciones. Lo más importante es que comprendamos que hay una interacción compleja entre el medio ambiente, el hospedero, ¿no? Y todo lo que implica el hospedero, los factores heredofamiliares, genéticos, la predisposición que tenga. Se han encontrado que pacientes con asma se puede llegar a encontrar alteraciones hasta en más de 50 genes, ¿vale? La epigenómica, ¿no? Todo lo que genera los cambios ambientales, la contaminación, los virus, las infecciones recurrentes, todo esto nos va a generar cambios epigenéticos que también van a ser parte de la patogenia del asma. El contacto continuo con desencadenantes como alérgenos, infecciones, contaminantes irritantes, los cambios en la temperatura, la actividad física, los cambios emocionales. También esto es bien importante en asma. Hay pacientes que únicamente cuando están o tienen alguna alteración emocional tienen crisis, ¿no? Y llegan al consultorio de servicios de urgencias por una crisis asmática aparente sin ningún desencadenante, ¿no? Preguntamos, oiga, usted hizo ejercicios, ¿qué estaba haciendo? ¿Tiene una infección? ¿No se ha puesto los medicamentos? ¿Qué le pasó? No, pues es que tengo ahorita algunas alteraciones emocionales, ¿no? Lo que ustedes imaginen al paciente que le pueda afectar emocionalmente, le puede activar la enfermedad, le puede reactivar la enfermedad. Y entonces pues, también vamos a ver que hay una interacción compleja entre células efectoras, células directoras y moléculas, ¿no? Vamos a tener células efectoras como mastocitos, basófilos, células presentadoras de antígeno, eosinófilos, células que van a dirigir el proceso inflamatorio como linfocitos TH2 de forma predominante. Sin embargo, aquí vamos a ver interacción de otros inmunotipos, como TH1, TH17, TH22, otros tipos de células recuperadoras que van a actuar como directores y moléculas que van a funcionar como quimiotrayentes o como efectoras también. Entonces, esta imagen me gustó mucho porque el asma no es solamente por una causa, es multicausal y regularmente asocia todos los componentes que ya comentamos en este momento. Bien. Entonces, si hablamos de la fisiopatología de asma, nuevamente, pues va a ser recordar el proceso de una respuesta inflamatoria alérgica. Y esta se demuestra en su fase temprana o en la primera exposición, ¿no? Que aquí se le denomina como exposición primaria. Entonces, nuevamente, alguien que nos quisiera recordar qué sucede en la fase del primer contacto o en la fase de sensibilización de la respuesta inflamatoria alérgica. ¿Quién se anima a levantar su manita? Doctora Daniela. Sí, doctor. Pues bueno, en la primera fase de sensibilización es cuando ocurre el primer contacto con el alérgeno. Entonces, en este caso, el alérgeno ingresa al cuerpo, a las mucosas, y lo que va a pasar aquí es que es captado por las células presentadoras de antígenos. En este caso,
la más importante es la célula dendrítica, que en este primer momento se trata de una célula inmadura que al fagocitar al alérgeno, o bueno, al fagocitar a esta molécula, va a comenzar un proceso de maduración. Este proceso de maduración le va a conferir ciertas características para que aumente, bueno, para que haya una mayor expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, más moléculas coestimuladoras, moléculas de adhesión intercelular, citocinas y demás. Y pues bueno, entonces al madurar esta célula presentadora de antígenos va a viajar hacia un nódulo linfático periférico o regional, en donde va a tener la misión de que una vez que desintegre esta molécula, presentar el epítopo a un linfocito de virgen. Esta interacción se va a hacer a través del complejo mayor de compatibilidad de clase 2 que se contiene al epítopo, se la presenta a los linfocitos de vírgenes, y esta primera interacción va a ir seguida de una segunda, donde el fenotipo va a ir cambiando hacia un fenotipo TH2, que es el asociado a las enfermedades alérgicas, y va ahora a estimular este linfocito T al linfocito B. La finalidad de esta coestimulación es que el linfocito B se convierta en una célula plasmática productora de inmunoglobulinas del isotipo inmunoglobulina E, las cuales ya son anticuerpos específicos contra el alérgeno. Entonces, una vez que se producen estos anticuerpos, ahora van a viajar hacia la mucosa, hacia el tejido conectivo, donde tenemos a los mastocitos, a los basófilos, que en su membrana contienen el receptor específico de inmunoglobulina E, para que estos para que estos mastocitos ahora ya estén sensibilizados y ante la segunda exposición pues ya puedan actuar de forma rápida. Entonces pues esa es la sensibilización. Ok, muy bien, doctora. Gracias, muy buena participación. Bueno, su compañera ya nos recordó nuevamente cómo es el proceso inflamatorio alérgico. Y hablando de asma, pues es lo que vamos a generar, ¿no? Vamos a ir por partes. Entonces tenemos al epitelio, ¿no? El epitelio respiratorio. Este epitelio respiratorio puede tener múltiples agresiones, ¿no? Desde contaminaciones, patógenos virales, bacterianos y alergénos, ¿vale? Dependiendo del estímulo, se va a ir generando la quimiosina que pueda atraer diferentes células e iniciar un proceso inflamatorio. Entonces, tenemos que la contaminación nos va a generar la producción de CD27, bacterias, virus, ¿no? Y todo eso van a estar estimulando al epitelio y van a ser reconocidos por los receptores de patrón de daño. Ahora, estos receptores del reconocimiento de daño van a activar también a diferentes células, ¿vale? Quimicinas y citocinas. Estas quimicinas y citocinas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a llamar a la célula dendrítica, ¿vale? Que va a salir inmadura, ¿no? de la médula ósea. Sin embargo, estas citocinas van a favorecer que esta célula especializada en la presentación, en la captura y presentación, madure, ¿no? Madure de una forma más acelerada. ¿Por qué? Porque tiene que generar su reconocimiento a nivel de epitelios, ¿sí? Entonces, nuevamente los factores de riesgo que ya habíamos visto, ¿no? La contaminación, las infecciones, estos van a generar células dendríticas maduras, ¿no? Más rápido, más efectivas y mucho más profesionales, ¿vale? Aparte de generar esta maduración de las células presentadoras de antígeno, también recuerden que en este epitelio van a estar las alarminas, la celulosina 25, 33, la linfopoyetina estromal tímica. Estas alarminas, ¿qué es lo que van a hacer? También van a estimular un inmunotipo TH2. Le van a favorecer que las células TH2 incrementen la producción de citocinas, pero también van a estimular a las células linfoides innatas tipo 2. Y recuerden que estas células linfoides innatas tipo 2 también van a generar citocinas como interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, que van a favorecer este proceso inflamatorio, ¿vale? Y entonces,
más allá de todas estas agresiones y que se empiezan a activar las alarminas y pues también a través de inmunidad innata generan daño, va a hacer que estas células dendríticas maduras estén atentas, ¿no?, al epitelio respiratorio. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues obviamente van a capturar al alérgeno. En un epitelio dañado, ¿qué es lo que va a suceder? Van a capturar al aeroalérgeno. Al capturar el aeroalérgeno, pues todo lo que ya nos recordó su compañera, ¿no? Va a migrar al nodo linfático regional. Durante su migración se hace todo el procesamiento y la presentación a nivel del nódulo. Favorece la maduración de células T vírgenes hacia un TH2. Este TH2 hace la coestimulación y pues va a generar las células linfocitos B, células plasmáticas, y la producción de IG específica. ¿Vale? También estas mismas células TH2 van a expandir la respuesta TH2 y van a generar respuestas de memoria de tal forma que puedan generar procesos inflamatorios más rápido y más específicos. ¿Vale? Entonces, la verdad es que es un proceso bastante ya profesional, el que hace la célula dendrítica. Y entonces vamos a sensibilizar a nuestras células. Estas células ya sensibilizadas van a ser portadoras de una IG específica para el alérgeno capturado. Y entonces recuerden que, a pesar de que para fines académicos dividimos los procesos inflamatorios en sensibilización y reexposición, o exposición secundaria, en el mundo real, pues todo está sucediendo al mismo tiempo. Entonces, a pesar de que nuestro paciente, a pesar de que ya revisamos el proceso de la sensibilización, también nuestro paciente va a estar generando las reexposiciones, ¿no? Y entonces, pues recordemos que ya tenemos células dendríticas maduras, ¿no? Entonces, a pesar de que ustedes vean esta imagen y no entiendan mucho de esta imagen, ya te lo vamos a ir revisando los puntos importantes, ¿vale? Entonces vamos a tener que los estímulos virales y de aeroalérgenos van a seguir, ¿no? Va a ser capturado, va a continuar la presentación, va a continuar la sensibilización. Sin embargo, ya que está sensibilizada nuestra célula y vuelve a tener la entrada del aeroalérgeno, pues ya va a ser capturada específicamente por nuestra IG específica previamente sensibilizada. Entonces, dependiendo de la célula en la que esté, hablemos de basófilos o mastocitos, pues va a generar el entrecruzamiento, la activación celular del mastocito, los cambios de gradientes de calcio, la degranulación, y pues vamos a tener el efecto de los mediadores preformados, ¿no?, como la histamina, la prostaglandinas, la leucotrienos, y todos los componentes que ya hemos revisado en clases previas, ¿vale? Y entonces, esto es todo un ciclo y un círculo vicioso, porque el paciente se está sensibilizando más células, estas células van captando más antígeno, y ¿qué es lo que va a generar? Pues aparte de la fase temprana, la inflamación alérgica, la cual se genera edema, vasodilatación, también va a generar mediadores lipídicos de nuevo a través de la cascada del ácido araquidónico, y va a generar quimiosinas que lo que van a hacer, pues van a llamar a más células, ¿no?, como los eosinófilos, como los neutrófilos, y esos van a llegar al epitelio respiratorio y van a generar daño. Que las diferentes componentes de los gránulos secundarios de los eosinófilos van a lesionar una mucosa ya previamente también lesionada, ¿no?, por los diferentes factores como infecciones o contaminación. Entonces, esto va generando a la larga que un epitelio dañado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a buscar la forma de regenerarse. Y la forma de regenerarse, pues es crear un nuevo epitelio que pueda ser más resistente al daño, ¿no?, que pueda aguantar el estímulo de la meloperoxidasa, de las diferentes componentes de las cápsides virales, ¿no? Entonces, es un epitelio que pierde colágeno, que favorece la contracción y la relajación del bronquio, y produce principalmente colágeno que va
a generar fibrosis a largo plazo. Entonces, ya estamos hablando en este momento de cambios estructurales en los componentes de la vía aérea. ¿Vale? Entonces, todo este proceso inflamatorio, si no llega un momento que se disminuya, que pare, ¿no? Que ya sea por medios farmacológicos o inmunológicos, que se pueda llegar a controlar, pues el proceso inflamatorio va a seguir, ¿no? Hasta que llegue un punto en el que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y ya tenemos remodelación de la vía aérea. ¿Vale? Entonces, esta remodelación de la vía aérea, obviamente se puede evitar y se puede limitar incluso. ¿Vale, doctores? Ahora, también aquí revisamos cómo podría ser un bronquio, ¿no? Un bronquio normal. Entonces, al extremo izquierdo, en el centro, un bronquio ya con un paciente asmático, y a la extrema derecha, un bronquio en un paciente que tiene un ataque, ¿no? Una crisis de asma. Y entonces vamos a encontrar que la inflamación persistente de la vía aérea va a generar engrosamiento, un engrosamiento de la pared. Y este engrosamiento de la pared puede ser tan leve como un 10 al 100% de engrosamiento, o realmente grave como hasta un 300%, ¿no? De engrosamiento de la pared de la vía aérea. Y este engrosamiento de la pared de la vía aérea se ha determinado es más común en el paciente con asma grave. Entonces, entre más gruesa esté la pared de la vía aérea, pues determina que ha estado más inflamado, ¿no? De forma persistente y crónica. Y esto pues también va a limitar de forma importante el flujo aéreo expiratorio. La microvasculatura también tiene cambios. ¿Por qué? Porque esta microvasculatura va a generar nuevos conductos para que más células inflamatorias puedan llegar al sitio de la inflamación, ¿no? Entonces, si tenemos que para una parte específica de un bronquio se habían generado cuatro vasos, ¿no? Y a través de estos 4 vasos llegaban 4 células inflamatorias, ¿no? Y si esta microvasculatura incrementa, y ahora en vez de 4 conductos o 4 vasos tenemos el triple, ¿no? Tenemos 12, pues también va a triplicarse el número de células inflamatorias que van a llegar al sitio de la acción, ¿no? Entonces, esto también va a incrementar la gravedad de la enfermedad asmática. El mismo bronquio va a generar hiperplasia e hipertrofia. Va a tratar de regenerarse y va a tratar de defenderse. Entonces va a incrementar la síntesis de colágeno 1 y 2, de fibronectinas, meteoglicanos, factores de crecimiento vascular endotelial, factor de necrosis tumoral, y también va a generar factor de crecimiento similar a la insulina. Y todo esto pues para tratar de compensar, ¿no? Para tratar de compensar el daño generado por las diferentes células efectoras y generar músculo liso que aún pueda responder. El moco también va a haber un incremento en su producción, y esto regularmente va a ir dado por citocinas de un inmunotipo TH2, como interleucina 4, interleucina 13, ¿no? Que vimos desde el principio del curso que la interleucina 13 tiene factores importantes en el paciente asmático como un gran generador de moco a través de la estimulación de las células caliciformes. Y estas mismas células caliciformes pues van a crecer, ¿no? Van a crecer y van a incrementar su número también, pues para tratar de compensar la agresión que se está generando. Esto también va a generar pues, tapones de moco. Estos tapones de moco van a tener proteínas, pues, células inflamatorias, epiteliales, células escamativas, macrófagos, ¿vale? Y ya, por último, pues vamos a tener un engrosamiento de la membrana basal, ¿vale? Y aquí, pues ya difícilmente podremos tener vuelta atrás, ¿no? Porque este engrosamiento de la membrana basal, pues va a estar compuesta por colágeno tipo 3 y 5. Y pues este colágeno 3 y 5 va a ser un colágeno que va a perder capacidades de relajación y de distensión. Entonces aquí es cuando ya el bronquio tiene reacomodo de sus estructuras y tenemos remodelación de la vía aérea. ¿Y cómo se va a manifestar? Por un bronquio
obstruir, un bronquio que no va a permitir la salida de aire, va a tener una obstrucción al flujo aéreo expiratorio. Entonces, todo esto se genera en nuestro paciente. Desde el primer estímulo inflamatorio, nuestro paciente va a generar los cambios. Justamente por toda esta fisiopatología que acabamos de revisar de una forma dirigida y concreta, hablando de la fisiopatología del asma alérgica, todo esto se genera conforme evolutivamente el paciente avanza en la enfermedad. Y teniendo en cuenta esta fisiopatología, es que podemos entender cómo se han generado los cambios en el tratamiento, ¿no? Anteriormente lo único que se hacía era ocupar el salbutamol, ¿no? ¿Y qué hace el salbutamol, doctores? ¿Qué hace y en qué tiempo y por cuánto tiempo dura? Doctor José Armando. Sí, ¿ahí me escucho bien? Sí, doctor, adelante. Pues es un SABA, que pues es un bloqueador, que hace su efecto por minutos y de 4 a 6 horas. Ok, muy bien. Bien, doctor, gracias. Entonces es un beta 2 de acción corta, ¿no? Que inicia sus efectos en los primeros 15 minutos y pueden sostenerse hasta por 4 a 6 horas. Pero este salbutamol tiene efectos antiinflamatorios. Doctores, es pregunta. ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué? Bueno, no tiene efectos antiinflamatorios. Lo único que hace es relajar la musculatura lisa y permitir la broncodilatación. ¿Sí? Pero el proceso inflamatorio sigue su camino, sigue su curso. Entonces, justamente por esto, actualmente las guías prefieren que si vamos a ocupar un broncodilatador, también ocupemos un esteroide inhalado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, vamos a mejorar la distensión del paciente, ¿no? La distensibilidad bronquial del paciente, vamos a generar broncodilatación, pero también vamos a generar que vamos a combatir esta inflamación, ¿vale? Por el medicamento esteroideo. Entonces, esto se ha visto que ha mejorado el pronóstico del paciente, ha disminuido exacerbaciones, ha mejorado la función pulmonar del paciente, ¿no? Que antes solamente se ocupaba el Ventolin. Entonces, tenía el paciente su crisis, llega el paciente con datos de asma, que tenga su broncodilatador, ¿no? Va a ocupar su salbutamol o su propio salbutamol cada 12 horas por 6 meses, ¿no? El paciente pues, va a tener broncodilatación por 6 horas, ¿no? Pero no va a tener un medicamento que limite el proceso inflamatorio. Entonces, a pesar de que el paciente pues, se va a sentir bien, porque no va a tener pues, la disnea de forma importante, el proceso inflamatorio va a continuar hasta que llegue un punto en el que el broncodilatador ya no tenga efecto, ¿no? Y requeramos otro tipo de broncodilatación, ¿vale? Y no necesariamente farmacológica. Hay pacientes que llegan incluso a la termoplastía, ¿no? A través de medios físicos se dilata el bronquio. Obviamente este es un procedimiento que genera también otras complicaciones, ¿no? Entonces, justamente entendiendo todo esto, ¿por qué debemos limitar el daño inflamatorio? Es como nosotros podamos entender más adelante el tratamiento del paciente asmático. Dentro de la historia natural del asma, pues recordemos, ¿no? la marcha atópica, ¿no? Que en algún momento la tocamos y platicamos respecto a ella. Entonces vamos a tener que nuestros pacientes se puedan llegar a sensibilizar a través de alérgenos alimentarios o de aeroalérgenos incluso, ¿no? Y tan temprano como a los 6 meses de vida, ¿no? Entonces, se ha visto que en el primer año de vida su paciente puede debutar con alguna expresión de alergia, ya sea dermatitis atópica o alguna alergia alimentaria, sobre todo alergia a la proteína de leche de vaca, en aquellos pacientes que sean expuestos a este tipo de proteína, ¿sí?
el camino avanza. El camino avanza en nuestro paciente con un riesgo de atopia, que tiene antecedentes heredofamiliares de atopia, y que ya expresó, ¿no?, su primera enfermedad atópica, digamos, por una dermatitis atópica. Y también pudo llegar a generar alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces sigue su camino, ¿no? Y se ha visto que a los 2 años puede incrementar la sensibilización para los aeroalérgenos, ¿vale?, sobre todo aquellos de interior. Y van a empezar a presentar episodios recurrentes de sibilancias, ¿vale? Y estos episodios de sibilancias van a ser más notorios cuando el paciente tenga infección de vías aéreas, ¿vale? O sea, el paciente tiene su catarro, ¿no?, su catarrito común, y de repente tiene la sibilancia, ¿no? El paciente empieza con silbido, va al médico y le da el tratamiento. Y generalmente mejoran bastante. Sin embargo, pues no ha sido valorado por un alergólogo. Entonces sigue su camino, y llega a la edad preescolar. Y en esta edad preescolar, su paciente pues, obviamente tiene interacción con otros niños, incrementa la exposición infecciosa y pues también los episodios repetitivos de infección. Y entonces vamos a notar que las sibilancias van a ser más frecuentes, ¿vale? Sin embargo, a pesar de que incrementaron los procesos infecciosos, también van a incrementar las sibilancias y en algunas de ellas incluso se van a ver sin alguna asociación con las infecciones, ¿no? Entonces el paciente de repente tiene el silbido, solamente sibilancias, va con el médico y ¿qué es lo que dicen? Pues tiene nuevamente otra infección, ¿no? Cuando ni siquiera tiene datos infecciosos. Bueno, le dan tratamiento y pues presenta una mejoría pues discreta. Hasta que llegue a la edad escolar, que es cuando regularmente se hace el diagnóstico. Y tenemos que nuestro paciente ya cursó con 6 a 8 años previos de sensibilizaciones, ¿no? Sensibilizaciones alimentarias o sensibilizaciones de aeroalérgenos, y ya se manifiesta en la vía aérea. Entonces, tenemos un paciente con rinitis alérgica, con asma, con dermatitis o con alergia a la proteína de leche de vaca, o con las 4 incluso, con muchas expresiones de alergia o de atopia. Y este es un punto importante, porque si en este momento logramos incidir en el diagnóstico, en el tratamiento, podemos mejorar mucho el camino sinuoso de nuestro paciente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si en este momento tenemos un paciente con clínica de rinitis, con clínica de asma, y que tiene antecedente de atopia alimentaria o atopia cutánea, hacemos el abordaje diagnóstico, determinamos la sensibilización e iniciamos tratamiento específico, nuestro paciente pues, va a continuar con su camino. Sin embargo, va a llegar a la adolescencia con prácticamente lo menos de síntomas, ¿vale? Van a ser tan esporádicos o tan bajos los síntomas que van a disminuir hasta que desaparezca, ¿vale? Y va a seguir su camino hasta que llegue a la adultez, como su paciente asmático controlado, ¿vale? ¿Por qué? Porque los datos alérgicos se vuelven menos frecuentes, de tal forma que su paciente continúa su vida de forma normal, continúa su vida y ya sin tantos inconvenientes a nivel respiratorio asociado a la atopia, ¿vale? Entonces es muy importante que entendamos que es importante la valoración en caso de que sea un paciente con algún dato de atopia, ¿no? Algún historial familiar o personal de atopia, porque podemos incidir tanto en el tratamiento farmacológico como en el manejo inmunológico, ¿no? Específicamente con la inmunoterapia con alérgenos. Bien. Entonces, pues ustedes han escuchado que en asma hay fenotipos, hay endotipos, hay una cantidad increíble de subclasificaciones de asma. Sin embargo, pues, recordemos qué son los fenotipos, qué son los endotipos. Entonces, si nosotros agrupamos a los pacientes y pues observamos características clínicas, demográficas, biológicas y fisiológicas, pues vamos a hablar de fenotipos, ¿no? Sin embargo, los endotipos van a ser aquellos mecanismos fisiopatológicos celulares y moleculares por los cuales el paciente va a presentar su respuesta inflamatoria. Bien. Y pues bueno, vamos a tener que el genotipo va a ser la combinación de diferentes variantes genéticas
los mecanismos epigenéticos para expresar o inhibir estos genes es a lo que llamaremos endotipo, que va a estar asociado principalmente a las diferentes vías de activación, ¿vale? Y en el momento que todas estas manifestaciones genotípicas y endotípicas se manifiesten, que su paciente ya tenga la clínica de asma, pues ya vamos a observar el fenotipo. ¿Vale? Entonces, básicamente a esto nos referimos cuando hablamos de fenotipos y enotipos. Y entonces revisaremos los fenotipos de asma en la infancia. El asma en la infancia es una clasificación que se ha ocupado desde hace ya varios años. Esto salió dentro de los fenotipos de Tucson, de un estudio que se realizó en Tucson, en el cual incluyeron muchísimos niños, incluyeron miles de niños, observaron desde cada uno, les dieron un seguimiento importante hasta por 16 años, y observaron factores de riesgo. Entonces, los fenotipos de asma nos expresan de forma importante qué factores de riesgo tiene el niño, a qué edad los puede llegar a presentar y qué características va a tener. ¿Vale? Entonces tenemos en la infancia 3 fenotipos importantes. El sibilante precoz transitorio, el persistente no atópico y el silbante tardío atópico. Bien. Iniciando con el silbante precoz transitorio, pues aquí se puede llegar a demostrar sibilancias, ¿no? Hasta el 80% lo van a presentar durante el primer año de vida, un 60% en el segundo año y ya mucho menos o más raro, hasta un 30-40% en el tercer año de vida, ¿vale? Y pueden llegar a remitir después sin ninguna otra necesidad de tratamiento. ¿Qué característico tiene este grupo de sibilante precoz transitorio? Que no hay algún antecedente personal o familiar de asma o de atopia. Entonces el niño que de repente empieza con sibilancias, ¿no? El niño que tiene 9 meses, 1 año y empieza con sibilancias, interrogamos a los papás, no tienen algún dato de atopia o de asma, interrogamos respecto a dermatitis atópica o alergia a proteína de leche de vaca, alguna alergia alimentaria, y tampoco. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se vio como factor de riesgo en este grupo? Regularmente estuvo asociado a tabaquismo, ¿no? Y más importante, tabaquismo materno. Sin embargo, pues también la exposición a humo de tabaco de tercera mano. Acuérdenme cuál es el humo de tabaco de tercera mano, doctores. Es cuando se impregna. ¿Es cuando qué, perdón? Creo que era el que queda impregnado en la tela de la ropa después de fumar. Y era peligroso porque no se sabe que lo estás respirando. Así es, ¿no? Es una exposición, gracias doctor, es una exposición imperceptible. Entonces, y sobre todo con conciencia tranquila, ¿no? Porque el familiar que se salió al jardín a fumar, no, pues ya con esto no voy a contaminar a mi familia, ¿no? Y a sus actividades normales, cuando pues desafortunadamente todo este humo de tercera mano causa muchísimas alteraciones, ¿no? Y esto es lo que se notó. Esa parte del tabaquismo o la exposición al humo de tabaco se notó que era más importante en mamás jóvenes, mamás verdaderamente jóvenes, sobre todo adolescentes, y que se asoció a una edad gestacional temprana, ¿no? Prematurez. Bien. ¿Y qué es lo que genera la prematurez? Todo lo que ya revisamos, ¿no? Los factores infecciosos, madurativos y todo, ¿no? Entonces, estos pacientes van a tener una función pulmonar baja. Obviamente, asociado a su prematurez, pues sus pulmones van a estar con un desarrollo, pues, no óptimo. Sin embargo, conforme vaya creciendo, también sus pulmones van a ir creciendo, se van a ir desarrollando hasta que lleguen aproximadamente a los 8 o 9 años a su mejor desarrollo pulmonar. Y generalmente, con esto mejoran y con esto remiten las sibilancias. ¿Vale? Y se vio que era poco probable que el paciente persista con sibilancias entre los 11 y 16 años. Entonces, prácticamente se curan en los primeros 8 a 10 años de vida. Tenemos el otro grupo, que son los sibilantes persistentes no atópicos. ¿Vale? De este grupo sí se llegó a notar, contrario al que acabamos de revisar,
que las sibilancias podían persistir después de los 6 años, pero generalmente se limitaban a los 13 años. Entonces el paciente entraba a la adolescencia, pubertad, y mejoraba sustancialmente. Que se notó que estaba asociado principalmente con infecciones de las vías aéreas, ¿vale? Principalmente por virus sincicial respiratorio. En estos casos, de igual forma, no se va a detectar algún dato de atopia, ni por interrogatorio, ni por abordaje. Los pacientes que se les realizan pruebas cutáneas o IG, y va a estar normal, ¿vale? No hay antecedentes heredofamiliares o personales de atopia, y tampoco tienen estigmas de atopia, ¿vale? Estigmas alérgicos, estigmas asmáticos. También los pacientes, pues, dada la frecuencia de las infecciones por virus sincicial respiratorio, pues van a tener una función pulmonar baja, ¿vale? Generalmente esto se puede diagnosticar entre los 6 a 11 años de edad. Sin embargo, van a tener una buena respuesta al broncodilatador, ¿vale? Y se espera que estos pacientes no continúen con sibilancias después de los 13 o 16 años de edad. Entonces, igual, se autolimita durante la infancia y la etapa escolar prácticamente. Y el último grupo, que son pacientes sibilantes tardíos atópicos, pues bueno, esto como su nombre lo indica, ¿no? Estos pacientes sí van a tener antecedentes heredofamiliares de atopia, personales de atopia, y pueden llegar a presentar IgE total elevada, pruebas inmunológicas positivas, y los síntomas se van a expresar en los primeros 6 años de vida. Sin embargo, regularmente lo presentan después de los primeros 3 años de vida, ¿vale? Entonces, entre 3 y 6 años es cuando generalmente presentan estas manifestaciones. Lo más común es que estos pacientes persistan con asma. Después de los 6 años, que se les haga una prueba de función pulmonar, se detecta la obstrucción de la vía aérea y pues bueno, ya totalmente compatible con asma, ¿vale? Y entonces, también este grupo se subclasifica, ¿no? Aquel que es un silbante atópico temprano, el cual va a presentar su primer episodio en los primeros 3 años de vida, ¿vale? Y su función pulmonar va a estar disminuida, ¿no? Sobre todo entre los 6 y 11 años de edad. Y el sibilante atópico tardío, que va a presentar, es el más común, que se va a presentar después de los 3 años de vida, y que va a tener sensibilización hacia los aerolérgenos, que regularmente es detectada o diagnosticada a los 6 años de edad, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los fenotipos más importantes que podemos llegar a encontrar en un paciente pediátrico respecto a asma. Ahora, ¿qué sucede en el adulto? En el adulto se han determinado múltiples fenotipos. Sin embargo, los más importantes son aquellos pacientes que tienen asma alérgica. ¿Qué características tienen? Pues son pacientes que regularmente inician con datos en la infancia, tienen algún historial personal o familiar de atopia, ¿vale? Pueden llegar a presentar inflamación eosinofílica, pero responden bien al tratamiento con los corticoides inhalados, ¿vale? Justamente estos pacientes de asma alérgica son aquellos que se conectan con los sibilantes tardíos atópicos, ¿no? Es un paciente sibilante tardío atópico que sobrepasa los 6 años de edad, pues ya es un paciente con asma alérgica, ¿no? Sobre todo cuando se determina la positividad a algún alergeno. Tenemos el asma de inicio tardío, que principalmente va a ser o se va a notar en las mujeres. La gran mayoría no tienen alguna sensibilización y van a requerir dosis altas de corticoides inhalados, ¿no? En algunos casos pueden llegar a ser refractarios al tratamiento. Y es muy importante descartar algún dato de asma ocupacional, ¿no? Que algún irritante dentro de su actividad laboral genere la inflamación, no por un mecanismo inmunológico, sino por un mecanismo irritativo, ¿vale? Las diferentes neumonitis por hipersensibilidad que se pueden llegar a diagnosticar. Tenemos el asma alérgica, que principalmente va a ser o neutrofílico, eosinofílico o pausigranulocítico, dependiendo la cantidad de células que se pueden observar al microscopio en un material de esputo. Estos pacientes son los que más se llegan a complicar. ¿Por qué? Porque van a tener una muy baja respuesta al corticoide inhalado, ¿vale? Una baja respuesta y regularmente no responden rápido. ¿Bien? Tenemos asma y obesidad. Entonces, asma y obesidad también es importante reconocerlo, sobre todo en nuestro país. Y como les comentaba, son pacientes que tienen pues clínica respiratoria importante.
Sin embargo, pues tampoco van a tener mucha inflamación eosinofílica. Regularmente su patrón inflamatorio es neutrofílico. Entonces, esos pacientes también van a tener una respuesta definitivamente baja al manejo con corticoides inhalados. Tenemos al paciente que va a tener asma con limitación persistente del flujo de aire, ¿vale? ¿Y qué significa esto? O sea, que el paciente que ya ha tenido el proceso inflamatorio por año, ¿no? Más de 10 años seguramente, y este proceso inflamatorio, que digamos que trataron de controlarlo solamente con broncodilatadores, ¿no? Entonces el proceso inflamatorio continuó. ¿Qué es lo que generó? Remodelación de la vía aérea. Y esta remodelación de la vía aérea genera que el bronquio no conserve las características de distensión. ¿Cómo se va a observar? Como un paciente que va a tener una limitación persistente al flujo respiratorio, o sea, en la espirometría va a persistir con obstrucción, ¿no? Todo el tiempo va a estar con obstrucción, incluso esta obstrucción no va a generar sintomatología, ¿no? Porque el paciente ya hizo remodelación y ya se adaptó a esta remodelación y a esta limitación fija del flujo de aire, ¿vale? Esos son los fenotipos más importantes que podemos llegar a reconocer. Y entonces, pues habrá que diferenciar, ¿no?, de forma general e importante, cuáles son los pacientes que es muy probable que sí tengan una respuesta alérgica, ¿no? Aquellos que dentro del interrogatorio pues hayan debutado a edades tempranas, ¿sí? Si se llega a determinar o a evidenciar la sensibilización hacia los alergénos, pues también, ¿no? Son pacientes que pues apoyan, ¿no?, un fenotipo TH2. Generalmente al lavado broncoalveolar se va a encontrar un infiltrado eosinofílico, ¿no? Y este infiltrado eosinofílico pues puede llegar a conferir una buena respuesta al tratamiento con los corticoides inhalados. Entonces el paciente alérgico debutó temprano, responde bien a los esteroides inhalados, y bueno, ya esto a ustedes como médicos de primer contacto les podría orientar, ¿no? Entonces les llega un paciente con ustedes, con antecedentes de familiares de atopia, personales de atopia, ¿no?, al menos referidos por clínica. Ustedes inician tratamiento con corticoides inhalados y mejoran sorprendentemente, ¿no? Entonces este paciente, pues seguramente si lo mandan con el alergólogo, se le hace las pruebas en vivo o in vitro y se determina la sensibilización. Si le quisiéramos hacer un estudio de esputo inducido y lo observamos al microscopio, pues vamos a ver un infiltrado de predominio eosinofílico. Son las características importantes del paciente con asma alérgica. Ahora, ¿cómo va a ser un paciente con asma no alérgica? Principalmente son aquellos pacientes que pues, no van a tener algún antecedente heredofamiliar de atopia, o personal de atopia, y ustedes le inician tratamiento, ¿no?, con corticoides inhalados y no van a responder. Son pacientes que empezamos con dosis bajas de corticoides, dosis medias, dosis altas, esteroides orales, empezamos a hacer una mezcla de tratamiento y no responde. Entonces, este paciente pues habrá que investigar si realmente tiene un infiltrado eosinofílico o generalmente son neutrofílicos, ¿vale? Porque son los que menos responden al tratamiento con los corticoides inhalados. Y hablando de la celularidad, que les comentaba, ¿cuándo sabemos si es eosinofílico? ¿Cuándo sabemos si es neutrofílico o pausigranulofílico? Entonces, hablamos de un infiltrado eosinofílico cuando se observa el microscopio secreciones obtenidas de un lavado bronquial y en esta observación encontramos más del 1% de eosinófilos, de células eosinofílicas. Entonces, se determina como un infiltrado eosinofílico y generalmente tienen muy buena respuesta a los esteroides. Le responden rápido y se limita la enfermedad de forma importante. Sin embargo, si tenemos un paciente que tiene una cuenta de eosinófilos menor al 1% al microscopio y neutrófilos más del 64%, pues esto va a ser un infiltrado neutrofílico y va a tener un pronóstico malo. Entonces, regularmente es asma grave y no tienen una buena respuesta a esteroides, no se tienen que ocupar otras alternativas al tratamiento. Tenemos aquellos que tienen un infiltrado pausigranulocítico.
aquellos que tienen un número de células de eosinófilos menor al 1% y de neutrófilos menor al 64%. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues también, ¿no? A pesar de que no se llega a asociar a una gravedad importante, sí lo que se ha visto es que no tienen una buena respuesta a los esteroides. Entonces, les cuesta un poco más de trabajo el control, sin embargo, no llegan a ser tan graves como los neutrofílicos puros. Correcto. Pues vamos a darnos un descanso, doctores, son 4 de la tarde. Entonces vamos a darnos 10 minutos de descanso. Nos vemos nuevamente 4:15 de la tarde. ¿Vale? Tengamos 15 minutos de descanso. Nos vemos 4:15 de la tarde para continuar con la revisión de este tema. Sí, doctor, gracias.